Los invitamos a participar en el programa de hoy a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag Cumbre Perú. ¿Cree usted que los jefes de Estado y de Gobierno que van a la Cumbre de las Américas podrán acordar acciones concretas frente a problemas como la corrupción en América Latina o la crisis en Venezuela? ¿Qué opina usted de esta cita continental? Escríbanos. Vamos a estar leyendo sus mensajes a lo largo del programa. Y quiero saludar a esta hora a los invitados. Héctor Chamiz está en nuestros estudios de Washington, D.C. Es el profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista además del diario El País de España. Señor Chamiz, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Usted cree que con la ausencia del presidente Trump en la Cumbre de las Américas, la Casa Blanca está diciéndole a la región que no es tan importante para las políticas de Donald Trump? No, yo creo que no. Creo que la situación en Siria, donde hay virtualmente una intervención militar por parte de Estados Unidos, según el propio presidente lo dijo hace pocos días, significa que es de una gravedad mayor, especialmente luego de los ataques con armas químicas a población civil en Siria. Y el mensaje de enviar al vicepresidente es precisamente decir: la región nos importa, porque podría haber ido el secretario de Estado o un funcionario de tercer nivel inclusive. Pero la presencia del vicepresidente es un signo inequívoco, a mi modo de ver, de que Estados Unidos le da importancia al hemisferio. El subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, en cobertura especial de la 8ª Cumbre de las Américas, entrevistó al embajador de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Carlos Trujillo. Desde Lima, el alto diplomático, recién posesionado en su cargo, habló de lo que se espera como resultado del encuentro hemisférico, también de la ausencia del presidente Trump. Entre las principales preocupaciones de la Casa Blanca están la crisis venezolana y los casos de corrupción que han sacudido en la época reciente a varios países de la región. En el canal NTN 24 siempre están los protagonistas de la noticia. Estamos aquí en Lima, Perú, el lugar donde se llevará a cabo la Cumbre de las Américas, y en este momento está conmigo uno de los protagonistas de esta cumbre. Es el embajador ante la Organización de Estados Americanos de los Estados Unidos. Nos está acompañando el día de hoy, señor Carlos Trujillo. Bienvenido al canal NTN 24. Bueno, muchas gracias, el gusto es mío. Señor embajador, una de las principales preocupaciones de los mandatarios que hacen presencia en esta cumbre de las Américas es la crisis que enfrenta Venezuela, la situación que sufre la democracia en este país suramericano. ¿Qué podemos esperar de esta cumbre de las Américas como solución ante esta grave situación? Bueno, vamos a esperar éxito, es lo creo que vamos a esperar. Los Estados Unidos está trabajando con países como Colombia, el Perú, el Grupo de Lima, en buscarle una solución a la cuestión humanitaria que está sucediendo en Venezuela, y antes que nada que las personas tengan acceso a comida, a medicina, a agua y hogar. Eso es algo que los Estados Unidos en cuestiones financieras van a tener nuestro apoyo, y también en buscando soluciones que para el largo plazo en cómo solucionar ese problema. Señor embajador, usted hace énfasis en la ayuda humanitaria que necesitan, no solamente los venezolanos que siguen en su país, sino los venezolanos que están en diferentes países del continente americano. ¿Es este el principal objetivo de los Estados Unidos dentro de esta cumbre de las Américas? Es parte de los objetivos de los Estados Sudamericanos. También la corrupción. El tema de la cumbre es anticorrupción. Yo creo que corrupción, la verdad es que ha sido un cáncer que se ha presentado en Centro y Suramérica, y estamos disponibles a trabajar con otros países en buscarle una solución a eso también. ¿Cuál va a ser esa ayuda que va a entregar los Estados Unidos para esos migrantes que, le reitero, están en diferentes países del continente americano y se han convertido en una preocupación para la mayoría de los presidentes que asisten a esta cumbre de las Américas? Sí, los migrantes es bastante difícil la situación, porque todos los países, los Estados Unidos, Colombia, todos los países en la reunión están cooperando, y es un gasto financiero bastante difícil para que la reunión cope con eso. Pero los humanitarios, las personas que se han quedado en Venezuela,
Las personas que no tienen acceso a comida, que no tienen acceso a medicina. Los Estados Unidos estamos disponibles, y siempre lo hemos sido, a hacer todo lo posible. Y he hablado con el secretario Almagro en que nosotros tengamos el acceso de traer productos humanitarios al pueblo venezolano. Obviamente el gobierno venezolano no nos ha dado la entrada, no nos ha dado la oportunidad de llegar a traer necesidades básicas, humanas, al pueblo de Venezuela. Y ante ese obstáculo, señor embajador, ¿cuál va a ser la solución? ¿Realmente es posible que esta ayuda humanitaria llegue a Venezuela? Y se lo pregunto por esa férrea oposición que ha tenido el presidente Nicolás Maduro a aceptar cualquier tipo de ayuda humanitaria que de alguna manera solucione la crisis que enfrenta este país bolivariano. Estamos disponibles. Yo espero que el pueblo venezolano y que el gobierno venezolano escuche. Espero que ellos digan que hasta cuándo, ya basta. Que el pueblo venezolano tenga acceso a comida, que tengan acceso a medicina. Son necesidades humanas necesarias, básicas, y que espero que ellos nos den la oportunidad. Nosotros los Estados Unidos podemos solo hacer la oferta. La reunión y la Organización de Estados Americanos puede hacer la oferta. Ellos tienen que aceptar y espero que lo hagan. Eso en lo que tiene que ver con aquellos ciudadanos venezolanos que siguen en su país. Pero frente a aquellos venezolanos que han emprendido una ruta de hambre, de dolor, o en muchos casos de tragedia, por distintos países de América Latina, ¿cuál es la ayuda que va a entregar los Estados Unidos a los países del continente para atender esta crisis humanitaria? Sí, lo hemos hecho. Ya hemos puesto varios millones de dólares y estamos dispuestos a poner hasta más dinero en ayudar a los inmigrantes que han salido de Venezuela, que están buscando hogar, están buscando educación, están buscando comida. Los Estados Unidos estamos comprometidos con el pueblo venezolano y con los inmigrantes venezolanos en ayudarlos en ese fin. Señor embajador, pasando a un segundo tema que también es uno de los ejes centrales de esta Cumbre de las Américas, ese que tiene que ver con la corrupción. ¿Qué opinión tiene usted del papel que han jugado los Estados Unidos para develar en muchos, e inclusive en muchos casos esclarecer casos de corrupción como por ejemplo el de Odebrecht, que afecta a tantos países de América Latina? Sí, los Estados Unidos la corrupción ataca la democracia. Y los Estados Unidos, como los países grandes de la reunión, tenemos un compromiso con la democracia. Pensamos que el mejor sistema de gobierno en el mundo, y esperemos que la democracia siempre tenga éxito en la reunión y en los Estados Unidos. La corrupción es lo que ataca más que nada a la democracia. Eso hemos visto con Odebrecht en Brasil, en otras partes, hasta en Panamá, hemos visto problemas con el Odebrecht y con corrupción en general. Odebrecht, le ponen la culpa a Odebrecht, pero los políticos que aceptan el dinero son el problema. Porque varias gente, si es Odebrecht, puede ser que sea otra compañía, la gente le va a ofrecer dinero a un político y es la obligación del político con su pueblo que no ser corrupto. Eso es algo que estamos tratando de buscar, estamos trabajando en un documento con todos los miembros de la cumbre en cómo podemos nosotros acabar con la corrupción en la reunión y cómo podemos ser justos con las compañías que no son corruptas, que quieren venir y competir en países en la reunión y que tengan la oportunidad sin la corrupción en tener éxito. Señor embajador ante la OEA de los Estados Unidos, Carlos Trujillo, teniendo en cuenta que esa es la primera entrevista que usted le concede a NTN24, hace muy pocos días usted es el embajador de los Estados Unidos ante este importante organismo continental. ¿Cómo define usted la agenda de los Estados Unidos frente a América Latina? Y se lo pregunto en el contexto de la ausencia, o por lo menos la ausencia, del presidente Donald Trump de esta importante cita continental. Bueno, una puerta abierta. Los Estados Unidos somos amigos de la reunión, somos parte de la reunión, tenemos bastante amistad con la reunión entera y lo que queremos es éxito para la reunión. Que los países en toda la reunión tengan democracia, que tengan la posibilidad de tener el cambio de poder sin atentados en esos cambios, que tengan la oportunidad de que sus economías sigan hacia adelante, que el pueblo tenga el éxito, que tengan libertad. Eso siempre ha sido la esperanza de los Estados Unidos con la reunión y siempre vamos a trabajar a esa meta. Luego de que el presidente Donald Trump confirmara que no podía asistir a esta octava cumbre de las Américas aquí en Lima, Perú, en los próximos días llegará Mike Pence, quien es el vicepresidente de los Estados Unidos.
Señor embajador, ¿con quiénes se va a reunir el vicepresidente? ¿Con qué mandatarios de la región? Él se va a tratar de reunir con los presidentes del Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, México. Me imagino que se reúna con el presidente Macri, también que se reúna con el presidente de Brasil. Tienen varias reuniones, eso sigue cambiando dependiendo de cuándo se puedan reunir entre los presidentes, pero sí se va a reunir con bastante los presidentes que van a estar presentes. Señor embajador, eso es bien importante lo que usted nos revela en esta entrevista. El vicepresidente se reunirá, como usted bien lo señala, con los mandatarios de México, de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. El tema central de esta reunión va a ser la llegada masiva de migrantes a los Estados Unidos. Hablarán, por ejemplo, de la militarización de la frontera entre México y Estados Unidos que ordenó en días pasados el presidente Donald Trump. No, yo creo que el tema va a ser cómo nosotros podemos ayudar a Guatemala, Honduras, El Salvador, en que ellos tengan capacidad en tener buenos entrenados policías y militares que puedan asegurar la seguridad del pueblo, de sus pueblos. Eso es algo que nosotros estamos disponibles a trabajar en cómo nosotros podemos hacer esos lugares más seguros para que la gente pueda vivir en paz, en tranquilidad y no tengan que irse hacia los Estados Unidos o cualquier otro país. Una de las razones por las cuales el presidente Donald Trump no asistió a esta cumbre de las Américas tiene que ver con la situación en Siria. El presidente estadounidense ha estado atendiendo esta situación. Dentro de esta cumbre de las Américas, Estados Unidos está buscando algún tipo de apoyo diplomático de los países de América Latina frente a esas eventuales decisiones militares que van a tomar los Estados Unidos para enfrentar la crisis humanitaria en Siria y lo que han ocasionado estos ataques con gases que ha realizado el régimen de Bashar al-Assad contra civiles? Bueno, no sé cuáles son las acciones que los Estados Unidos van a tener. Eso es algo que la Casa Blanca está tratando de buscar cuál es la mejor solución al problema de Siria. Y el presidente no habiendo llegado cuando ha confirmado que iba a estar presente, nos enseña la seriedad de la situación. Que el presidente de los Estados Unidos tenga un compromiso y que no pueda venir por lo serio que está la situación en Siria es algo que espero que le busquemos solución lo más antes posible. Pero tenemos el vicepresidente Pence, que va a estar presente. Yo sé que él ha tenido muy buenas relaciones en la reunión. Se ha reunido con muchos los presidentes de Panamá, Colombia, Brasil en el pasado y va a seguir trabajando en mejorar esas relaciones. Señor embajador, le reitero la pregunta. ¿Ustedes van a buscar apoyo diplomático de los estados de América Latina para respaldar cualquier tipo de acción que realicen los Estados Unidos en Siria? Bueno, siempre estamos buscando respaldo. Yo creo que los países de Latinoamérica tienen que venir y decir que lo que sucedió en Siria no es normal. Atacar a niños y mujeres y personas y civiles con ataques químicos, eso no es algo humano, eso es algo que es una salvajada y es algo que nos tenemos que denunciar. Toda Latinoamérica debe denunciar que un presidente o un dictador llegue a su pueblo y le tire bombas químicas a personas que no tengan ningún arma. Eso es algo que no es aceptable, es algo que Latinoamérica tiene que también enseñar liderazgo y decir que es algo que no vamos a aceptar. Un pueblo libre, un pueblo en el mundo. ¿Cómo podemos aceptar eso? Señor embajador, quiero que ahora hablemos de los resultados que dejan estas cumbres, estos encuentros regionales. ¿Usted qué opina de esa desazón, de esa preocupación que existe en muchos ciudadanos ante los resultados reales de estas cumbres? Muchas veces al final de los encuentros de los mandatarios leemos resoluciones acordadas que son bastante ambiciosas, pero que muchas veces los ciudadanos no ven su representación en la realidad. ¿Hasta dónde estas cumbres son realmente eficaces para solucionar esos problemas que tienen los ciudadanos y que le preocupan a los latinos? Bueno, yo creo que el cumbre son decisiones que queremos lograr, pero no es la constitución de ningún país y es sobre los propios países en cumplir con la cumbre y con las declaraciones que se hacen. Pero yo creo que solo teniendo la conversación. Hace un año, si le preguntas a los presidentes, los líderes en Latinoamérica, si corrupción era problema, la gran mayoría dice, no, nosotros no sufrimos de eso.
aquí no hay corrupción, todo va bien. Analizando y aceptando por primera vez, como lo vamos a hacer en declaración de la cumbre, que corrupción sí es un problema. Es un problema que le tenemos que buscar la solución. Es un problema que todos tenemos un compromiso entre nosotros en buscarle la solución a la corrupción. Es algo que solo ese documento y el intento de tratar de buscarle soluciones a la corrupción y tratar de todos estar de acuerdo en que nunca lo vamos a aceptar, aunque sea en los Estados Unidos, sea en Chile o Bolivia, cualquier país en la reunión, no es aceptable la corrupción. Yo creo que eso en sí es un éxito. Señor embajador, otro de los temas sobre los que han reflexionado en estas cumbres los mandatarios del continente americano ha sido precisamente si ha sido eficaz o no la lucha contra las drogas, o por lo menos el enfoque que ha liderado los Estados Unidos en todo el continente ante esta amenaza. ¿Usted cree que sigue siendo importante esa evaluación en este momento y será tenida en cuenta dentro de esa cumbre de las Américas? Sí, siempre es un tema que es de interés a los Estados Unidos y de la reunión, pero yo creo que las cumbres se celebran basados en lo necesario y lo más presente. Y lo más presente en esta cumbre es la situación en Venezuela, lo más presente es la situación que hemos visto con la corrupción que ha dejado muchas democracias bastante frágiles. Y eso, las drogas y antidrogas sí es importante, pero el enfoque sí se ha enfocado mucho más en Venezuela y en la corrupción. Señor embajador, uno de los temas que usted vuelve a tocar en esta entrevista es el que tiene que ver con Venezuela. En muchas cumbres y en encuentros regionales se ha hablado siempre de la situación, de la grave situación, de la lamentable situación que enfrenta la democracia en este país suramericano. Pero pasan los años y el régimen de Nicolás Maduro continúa en el poder. Incluso, en pocas semanas, habrán unas nuevas elecciones presidenciales en las que, dicho sea de paso, la Organización de Estados Americanos no tiene la posibilidad de enviar observadores. ¿Qué opinión tiene usted frente a esta situación y sobre esta preocupación que es latente en todos los ciudadanos? Bueno, hemos hecho todo lo posible, pero Venezuela es un país soberano. Nosotros no tenemos el derecho, sin la necesidad de entrar en un país soberano. Solo Estados Unidos, como Colombia, como Perú, hemos hecho todo lo posible, pero vamos a seguir hacia adelante. Las elecciones que se van a celebrar, tú y yo sabemos que no son elección. Eso es una payasada disfrazado de elección. Nunca no va a cambiar, no va a haber cambio de poder, no va a cambiar cambio de régimen. Pero lo que hemos hecho en los Estados Unidos y lo que empezaron a hacer en Panamá y otras partes de la reunión es personas que están que son parte del gobierno, que llegan a poner sus bienes en los Estados Unidos, llegan a poner sus bienes o en Colombia, en Panamá, en cualquier otra parte del mundo. Nosotros tenemos un derecho de quitarle esos bienes y mandárselo al pueblo venezolano. Eso es algo que hemos pensado a hacer en los Estados Unidos. Espero que la reunión lo siga haciendo. Y el bloqueo económico. Va a llegar el punto en Venezuela que tienen que aceptar la realidad de su situación. Y cuando hasta los militares no tengan papel sanitario, yo creo que en ese momento el país tiene que cambiar, no le queda otro remedio. Hay disidentes políticos, tanto venezolanos como cubanos, que harán presencia en esta octava cumbre de las Américas. Están llegando incluso aquí a la ciudad de Lima, a Perú. ¿Ustedes tienen previsto reunirse con estos opositores? Por ejemplo, con los disidentes venezolanos que ya están aquí en Lima, Perú. Sí, todos los Estados Unidos, la verdad es que ha pagado para que muchos lleguen hacia la cumbre. Y tenemos el interés en reunirnos con ellos y buscar la solución. La gente que sabe la solución de Venezuela, nosotros tenemos ideas, pero son los venezolanos, las personas que lo están sufriendo todos los días en la calle. Y nosotros estamos bastante alegres de tener la oportunidad de sentarnos con ellos a buscarle la solución al problema de Venezuela. Otro de los grandes ausentes de esta cumbre de las Américas es el presidente cubano Raúl Castro. Por lo menos hasta ahora no ha confirmado si va a estar aquí o no. ¿En qué están las relaciones de los Estados Unidos con Cuba en ese momento? Y se lo pregunto en el contexto de lo que fue la última cumbre de las Américas en la que el presidente Barack Obama para ese entonces estaba promoviendo un acercamiento de la potencia norteamericana con la isla cubana. Bueno, vamos a ver si Cuba llega a la cumbre, pero Cuba es bastante parecido a Venezuela.
Cuba va a tener cambio de poder ahora, dicen en mayo o en junio, pero no son elecciones, no es democracia. Lo que nosotros esperamos de Venezuela es lo mismo que debemos de esperar en la reunión en toda Latinoamérica sobre Cuba. ¿Por qué no celebran elecciones? ¿Por qué hay unos profesores cubanos que llegaron de los Estados Unidos hoy al Perú y fueron detenidos por 4 horas en el aeropuerto de Perú, basado en acusaciones que le hicieron el gobierno cubano, sin celebrarle un juicio, sin celebrarle nada? Eso es un abuso del humano. Eso es algo que en Cuba esperemos que sigan cambiando, que busquen una democracia, que busquen la oportunidad de que personas sean libres en sus propios países y no se tengan que tirar al mar hacia los Estados Unidos, México o cualquier otro país a buscar libertad. Señor embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, para nosotros ha sido un gusto tenerlo en el canal NTN 24 en esta primera entrevista que usted nos concede pocos días después de haber asumido este importante cargo en la diplomacia norteamericana. Muchas gracias, señor Carlos Trujillo, por habernos concedido esta entrevista. Bueno, muchas gracias por tenerme. Ahí está la posición del gobierno de los Estados Unidos en exclusiva para el programa La Noche. En segundos vamos a continuar en nuestro programa con esta cobertura total de la 8ª Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Usted participe en nuestro programa. Estamos en Twitter leyendo sus mensajes. Opine con el hashtag Cumbre Perú. ¿Cree usted que los jefes de Estado, los de gobierno que van a ir a la Cumbre de las Américas podrán acordar acciones concretas frente a problemas como la corrupción en la región y la crisis en Venezuela? Escríbanos. En minutos volvemos aquí en La Noche. Ya regresamos con La Noche.